Ahora los saludo. Hola Carlos, hola Ignacio, hola Beiru, ¿cómo están? Hola, profe, bien y usted, ¿qué tal? Bien también, gracias. ¿Cómo le ha ido hoy día? ¿Todo bien? Hola Qué profesor. bueno. ¿Sí, bien? Bueno, hola Carlos. Esperen unos minutitos, ¿vale? Para que lleguen los demás y comenzamos, ¿les parece? Vale, profe. Ya, vale. ¿Les llegó el correo ayer con el PPT, cierto? ¿Y el link de la clase también? A mí sí me llegó todo. Ah, ya, El entonces ya. PPT y el link de la clase. Ya, vale, estamos bien. Ya, vale, muchas gracias. Esperemos entonces unos minutitos y comenzamos. Que por ahí van a empezar a llegar los chiquillos. Por ahí viene llegando Paola y Jorge también. Hola Jorge, bienvenido. Hola Paola, bienvenida también. Llegó Enzo, bienvenido Enzo también. Buenas noches, profesor. Hola Jorge. Espera unos minutitos, 4 o 5 minutitos y comenzamos, ¿vale? Para que lleguen los demás y no queden atrasados. Y llegó Esteban, hola Esteban, bienvenido. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. 4 minutitos y comenzamos. Y llegó Fabián, bienvenido Fabián. Viene llegando Diego también. Hola Fabián, bienvenido. Hola Diego, bienvenido también.
2 minutos y comenzamos. Le digo Nivaldo, hola Nivaldo, bienvenido también. Un minutito más y comenzamos. Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Viene usted? Hola, Igor. Qué bueno. Bienvenido también. Gracias. Registrando, está entrando José también. Ahí está José, hola José, bienvenido. Hola, buenas. Hola, hola. Ya. Y son las 9:05, así que vamos a comenzar como todos los días. Les doy la bienvenida a nuestra tercera clase ya del módulo. Quedan poquitas, ¿cierto? Son 2 semanas nomás, ya vamos el tercer día, así que van a pasar volando, créanme. Y así, espero que le haya llegado el día de ayer a todos el correo que le envié con el PPT de la clase 1 y 2, que estaba junto, y también el link de la clase de ayer. ¿Ya? Recuerden que si a cualquiera de ustedes no le llegara el material algún día y dicen, oye, ya no me llegó nada, bueno, podría ser algún problema del internet, me mandan un mensajito, pero debería llegarles porque a todos por lo menos ya le llegó el primero, así que si le llegó el primero, le van a seguir llegando los demás correos. ¿Ya? Así que espero que no haya problema en eso. Así que le voy a compartir la presentación de hoy día, que es nuestra tercera clase. Ahí se ve, ahí está. Y en esta tercera clase, consideremos que en las 2 clases anteriores vimos lo que eran números, operatoria, conceptos de potencia, raíces, logaritmos, ¿se acuerdan? Vimos cómo trabajar con la calculadora también, espero que estén practicando con su calculadora, haciendo los ejercicios que les envié. Y se le envió una guía de ejercicio, el solucionario de esa guía y la presentación de la clase 1 y 2. Es el material que todos tienen que tener en su poder. Y como les decía, si alguno no le ha llegado, manden un correo o un WhatsApp para poder reenviar la información. Pero como les digo, si les llegó la de ayer, les van a llegar todas las demás. Así que espero que no tengamos problemas con eso. Y hoy día, en la clase número 3, vamos a trabajar lo que es la equivalencia entre unidades de medida. ¿Ya? Y el objetivo es que sean capaces de transformar, comprender, relacionar valores entre diferentes unidades. ¿Ya? Básicamente un elemento muy importante aquí, la regla 3 simple, vamos a recordar cómo se utiliza para hacer una transformación de unidad. Para eso vamos a recordar los tipos de unidades para que las tengan en consideración y puedan también hacer este tipo de transformación. ¿Ya? Entonces, para entrar un poco en contexto de la situación, les quiero mostrar el siguiente problema. ¿Ya? Dice que imaginemos que nuestra empresa fabrica bloques de hormigón de 120 metros cúbicos de volumen, ¿vale? Y se requiere conocer la cantidad de litros de agua que desplaza cada bloque al sumergirlo en una piscina para efectos decorativos. Entonces tenemos una piscina que tiene agua, vamos a nosotros introducir estos bloques de hormigón, que son de 120 metros cúbicos cada uno, y queremos ver la cantidad de litros de agua que se desplaza. ¿Ya? Esa es la pregunta que nos hacen. Y acá abajo tengo 2 preguntitas aparte. Y la primera es, ¿qué elementos creen ustedes que son claves para poder responder esta pregunta?
¿Qué sería importante de conocer aquí para llegar a conocer la cantidad de litros que desplazaba cada bloque al sumergirlo en la piscina? ¿El tamaño de la piscina, profesor? Por ejemplo, el tamaño de la piscina, muy bien. ¿Qué otro El elemento tamaño podría de ser? los El bloques de hormigón. tamaño de los bloques también, ¿cierto? Muy bien. El tamaño de los bloques. ¿Qué más podría ser importante aquí? El tamaño de la piscina, el tamaño de los bloques. ¿Qué más puede ser importante para saber la cantidad de litros que desplaza cada bloque? Porque si ustedes se fijan, el hormigón dice 120 metros cúbicos de volumen, pero la pregunta está en litros. ¿Qué sería importante conocer entonces para responder la pregunta en litros como pide el enunciado? ¿Cuántos litros hace la piscina? Claro, cuánto hace en total, pero eso hay que relacionarlo con qué volumen. Ok, Transforma. claro, Con el aquí hormigón, equivalen ya que los transformar. 120 metros cúbicos, ¿no? Claro, El hay que ver litro. el litro, exactamente, cuántos litros tengo ahí, muy bien. ¿Existirá algún principio matemático que sea clave aquí para poder responder la pregunta, creen ustedes? ¿Se acuerdan de algún principio que pueda servir para responder esto también? Como ayuda a todo lo que estamos pensando en hacer. ¿Recuerdan algún principio matemático que pudiera servir? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No recuerdan eso? Yo no sé, profe. Ya, No, estoy bueno, pensando. está pensando. Ya mira, primer detalle, como ustedes decían, hay varias cosas importantes. ¿Cuáles son las medidas de la piscina, el bloque? Aquí nos dan el volumen que tiene cada bloque. Y la pregunta es el volumen que desplaza el litro, considerando que el volumen está en metros cúbicos. Por lo tanto, claro, hay que hacer una equivalencia en los metros cúbicos. ¿Cuántos son para poder establecer la cantidad de litros que van a desplazar? Pero también es importante considerar que cuánto vamos a desplazar en realidad de los litros. Y eso se puede ocupar un principio matemático que a lo mejor les va a sonar cuando lo mencione, que es el principio de Arquímedes. ¿Ya? No sé si se acuerdan de ese principio, si lo han escuchado alguna vez. Yo Si sí lo he no, escuchado, pero no sé cómo la definición o cómo se ocupa el principio. ya vale. Ya voy a explicar la idea. Bueno, dice la historia, porque le voy a contar un cuento para que entiendan la idea. Dice la historia que Arquímedes era un matemático, físico, que vivía en un reino, ya, no dicen dónde, es la historia. Y Arquímedes, ¿qué pasó? Que el rey le regalaron una corona de oro al rey, pero el rey quedó cachudo, dijo, ¿será de oro en realidad? Porque me dijeron que es de oro, pero no sé si es de oro. 100%, ¿será 100% oro? Eso no sabía. Entonces, como Arquímedes era el matemático del pueblo, todos lo conocían, sabían que era capo en las matemáticas y todo eso. Fueron a consultarle, a él el rey si le podía hacer un favor, averiguar si la corona era 100% de oro, sin fundirla obviamente, porque el rey quería quedarse con la corona. Entonces Arquímedes dijo, ah, ya, déjamela, yo voy a ver cómo lo hago. Y así Arquímedes empezó a pensar qué podía ocupar para responder la pregunta, sin desarmar la corona, obviamente, sin fundirla, como les digo. Y un día estaba en la casa, dijo, voy a darme un baño, así que entró a su tina y se dio cuenta que al ir ingresando a la tina, su cuerpo, el agua empezaba a subir. Y empezó a darse cuenta que esa era una relación entre el volumen que él tenía y lo que subía. Y llegó a la conclusión que el volumen que sumergía era el mismo volumen que desplazaba. Entonces dijo, ya entendí cómo hacerlo entonces. Así que salió corriendo por la calle, desnudo, dicen por ahí, gritando, Eureka, Eureka, lo logré. Y de ahí viene el dicho cuando uno dice Eureka como un éxito, ¿cierto? En este caso, en algo que resultó. Bueno, la cuestión es que el concepto del principio básicamente de qué trata, de que, claro, como dice Arquímedes, el volumen que él sumerge es el volumen que desplaza. Por lo tanto, si nosotros sabemos que vamos a sumergir un volumen de 120 metros cúbicos, lo que va a desplazar son también 120 metros cúbicos, siempre y cuando el bloque quede completamente sumergido en la piscina. Por eso que era importante, como ustedes decían, que conozcamos las medidas de la piscina, porque si el bloque sobresale, solamente va a subir el volumen que cubra y que quede dentro, ¿sabían? Pero supongamos que el bloque queda sumergido en la piscina, por lo tanto va a desplazar un montón de agua que va a ser igual que el volumen que tiene cada uno. ¿Ya? Si nosotros consideramos en este caso la equivalencia, es que un metro cúbico equivale a 1000 litros.
Por lo tanto, como cada bloque son 120 metros cúbicos, representa entonces 120.000 litros. Entonces, ese es el volumen que se desplaza al colocar cada uno de los bloques. ¿Se fijan? Entonces, ese es el concepto aquí. Para poder responder algunas preguntas, como esta, quizá yo lo puedo hacer matemáticamente, con una fórmula, muchas veces con un cálculo. Pero muchas veces tengo que trabajar en una unidad y mi cálculo tiene otra unidad. Entonces, por eso es muy importante el conocer el cambio de unidad, cómo se hace, cómo se trabaja, para que si alguna vez tienen un problema como ese, que tengan que hacer un informe y les llegue la información con una unidad distinta a la que ustedes tienen que informar, puedan hacer el cambio y responderlo correctamente. Básicamente ese es el objetivo de hoy día, ¿ya? Y con este ejemplo, básicamente hemos introducido el concepto de la transformación de unidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante recordar? Un metro cúbico son 1000 litros, como primera equivalencia, que vamos a ver varias, ¿cierto? Hoy día. Y la idea es que ustedes entiendan cómo hacer esta transformación que vamos a explicar ahora en la clase, ¿vale? Y el primer tipo de unidad que vamos a mencionar son las unidades de distancia. ¿Ya? Unidades que a lo mejor todos conocemos, ¿cierto? Porque estamos familiarizados con la regla, ¿cierto? Con la escuadra, con la wincha de medir, etc. Por distancia, nosotros sabemos que la distancia más pequeña que nos marca una regla normal es los milímetros. Entonces lo que tenemos que recordar es que un centímetro equivale a 10 milímetros, ¿cierto? Eso es como la unidad más pequeña que tiene nuestra regla. Pero después de eso, tenemos, por ejemplo, el decímetro. Y el decímetro lo que representa es una cantidad de centímetros. Y un decímetro, en este caso, representa 10 centímetros. ¿Ya? El centímetro son 10 milímetros, el decímetro son 10 centímetros. El metro es más fácil de reconocer porque todos hemos tenido una wincha, ¿cierto? Y sabemos que un metro son 100 centímetros. Por eso tenemos la wincha de 300, sabemos que son 3 metros. Un decámetro, hay que recordar que eso equivale a 10 metros. Y un hectómetro equivale a 100 metros. De hecho, el hectómetro sirve para generar otra unidad que es de superficie. ¿Se acuerdan qué unidad se parece a hectómetro? ¿La hectárea? La hectárea, muy bien. Porque básicamente la hectárea es un cuadrado que mide 100 metros por 100 metros. Entonces, cuando yo tengo el hectómetro, que es una distancia de 100 metros, si yo formo un cuadrado con esas dimensiones, eso pasa a llamarse una hectárea. ¿Ya? Un cuadrado de 100 por 100. Entonces, estas son las unidades más comunes, junto con el kilómetro, que sabemos que son 1000 metros, ¿cierto? Pero también hay unidades internacionales que aparecen de repente en otro tipo de herramientas que nosotros utilizamos, donde las más comunes, por ejemplo, son la pulgada, donde una pulgada vale aproximadamente 2,54 centímetros. De hecho, si ustedes toman su dedo guatón y lo miden, la distancia desde la punta del dedo hasta la primera rayita, aproximadamente mide 2,54, porque el concepto de pulgada viene de ahí, viene de la medición de pulgar, una medida arbitraria, como decir que con varios pulgares yo puedo hacer una medición. Pero esa es como la medida estándar, aproximadamente 2,54, desde la punta del dedo hasta la primera rayita en el dedo guatón. Tenemos otras medidas como el pie, que equivale a 30,48 centímetros, o la milla, que son 1609 metros aproximadamente, o la milla náutica, que es un poco más larga, 1850 metros, porque básicamente en el mar hay una ondulación, entonces claramente la distancia es un poquito mayor que si fuera una milla lineal. ¿Ya? Entonces, estas unidades que hemos visto son de distancia. Como decíamos, kilómetro, 1000 metros, hectómetro, 100 metros, el decímetro, de centímetros, etcétera. Y estas otras que son bastante más comunes en herramientas, ¿se acuerdan ustedes? En algunos tipos de máquinas también, la pulgada, el pie. Profe, disculpe una consulta. ¿Sí? ¿Me podría aclarar nuevamente cuál es la diferencia entre una milla y una milla náutica, por favor? Sí, es que cuando usted mide una milla en distancia, claro, usted dice 1609 metros, ¿no? Pero la milla náutica se mide en el mar. Entonces la distancia tiene que considerarla incluyendo esas variaciones. Por eso es que un poquito más. Y por eso es que la medición se hace de esa manera. 1850, que es una medida internacional para esa milla en el mar. En tierra, 1600 metros. En mar, 1850 aproximadamente. Ya, profe, me quedó clarito, gracias. Ahora, como yo le digo, esto de la transformación de unidad es importante para varias cosas en realidad, porque en la vida cotidiana de repente, hasta la misma película,
uno de repente ve una película y dicen, oh, ¿saben qué? No sé si se acuerdan, Volver al Futuro, por ejemplo. El Volver al Futuro, el Doc le decía al Marty McFly, ¿se acuerdan? Decía, este auto tiene que volar a 88 millas por hora y ahí va a poder viajar en el tiempo. Tiene que andar a esa velocidad. A 88 millas por hora. En los subtítulos, cuando uno veía las películas en cine, le colocaban 88 kilómetros por hora porque estábamos en Chile o en Latinoamérica. Y uno decía 88 kilómetros por hora, pero eso es poquito, pues no es tanta velocidad como para que viaje en el tiempo. Pero cuando hacemos la transformación, 88 kilómetros, o sea, millas por hora, son cerca de 140 kilómetros por hora. No es tanto tampoco, pero esa velocidad es la necesaria, ¿se acuerdan? En esa película, para viajar en el tiempo. Entonces, por eso hasta en equivalencias de película o en lo cotidiano, en la lectura que yo tengo de los diarios, de las revistas, de lo que sea, puedo establecer este tipo de unidad y la transformación. Ahora, esta es la unidad, ¿cierto? Que hay que conocer aproximadamente. Y pensemos entonces cómo hacer una transformación. Entonces vamos a hacer esta transformación. 12 metros los queremos llevar a decímetros, ¿ya? ¿Y se acuerdan cuál puede ser una forma sencilla de transformar esos 12 metros a decímetros? Considerando la unidad que yo le acabo de mencionar. ¿Conocen alguna forma en poder hacer la transformación de una unidad a otra diferente? Pasando los 12 metros a centímetros podría ser. Por ejemplo, primer detalle, Sí. ¿Mm? como tengo acá 12 metros, lo que explicamos recién es que un metro era equivalente a 100 centímetros. Por lo tanto, si tenemos 12 metros, por ejemplo, eso lo podríamos multiplicar por 100 centímetros que hay en cada metro. Regla 3 simple, Eso, ¿no? exactamente, también, muy bien, Esteban. Con eso que estamos haciendo aquí, fíjense, podríamos eliminarle un metro como variable y la respuesta quedaría en centímetros. Por lo tanto, 12 metros multiplicado por 100 centímetros por metro daría, por lo tanto, 1200 centímetros. ¿Ya? Y como decía Esteban recién, podemos ocupar una regla de 3 simple. Y la regla de 3, básicamente quiero que recuerden que son dos columnas. En una columna tiene que ir una unidad, en mi ejemplo metros, y en la otra columna la otra unidad, en mi ejemplo decímetros. ¿Ya? Ahora, como hicimos la transformación de los 12 metros y nos quedó en 1200 centímetros, entonces simplemente esos metros ya no ocupamos como unidad, sino que ocupamos la unidad centímetro. ¿Y cuál es la clave? Hacer una equivalencia. ¿Y cuál equivalencia yo conozco? Que un decímetro, lo coloco debajo de la unidad que yo estoy mencionando, equivalía a ¿cuántos centímetros? A 10. A 10, muy bien. Un decímetro eran 10 centímetros y lo coloco obviamente donde está el nombre de la unidad también. Como aquí nos quedó que eran 1200 centímetros, lo coloco en la misma columna de los centímetros y al frente queda la incógnita X, que sería entonces la cantidad de decímetros. Esto, ¿se acuerdan? Es lo que se llama regla 3 simple. ¿Y cómo se resolvía la regla 3 simple, se acuerdan? Se multiplica cruzado y se divide por el otro que queda. Sí, exactamente. Usted lo que hace para resolver esto es que multiplican los números que están cruzados y dividen por el que sobra. O sea, sería 1200 multiplicado por 1 y dividido por el 10. Al hacer eso, en la división, 1200 dividido por 10 son 120, multiplicado por 1 no afecta, 120. Y como la incógnita quedó en la columna de decímetros, entonces la respuesta va a ser que eso equivale a 120 decímetros, ¿cierto? Y ahí tengo en este caso la respuesta del ejercicio. Entonces, una manera de que yo pueda transformar unidades es mediante la regla 3 simple. Y como les digo, la única clave es generar dos columnas, una con una unidad y la otra con la otra unidad que aparece en la pregunta o que yo transformé, y ver una equivalencia. Aquí está mi equivalencia para mi ejemplo, que 10 centímetros era igual que un decímetro. Y ahí colocamos entonces los 1200 que es la incógnita y va a dar X cantidad y multiplicando de esta manera, como ustedes dijeron, cruzado dividiendo, tenemos la respuesta al ejercicio. ¿Ya? Esta es la famosa regla de 3 que más de algunos de ustedes ocupa constantemente o que quizás alguna vez lo ocuparon también, se acuerdan cuando estudiaban eh, o cuando han hecho algún tipo de cálculo por las suyas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se Oiga, entiende la idea o profe. no? ¿Sí? Sí. Y ahí, por ejemplo, si hubiera ocupado los metros en vez de centímetros, en vez de 10 hubiera ido 100, ¿o no? Ya. Entonces hay que hacer, como si usted, hay que ver cómo va a ser la equivalencia.
Si Ya. no ocupáramos, vamos a hacerlo con azul. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá aparte. Bueno, apreté un botón que. Ahí sí. Vamos a hacerlo aquí, mira. Si teníamos los 12 metros, ¿ya? 12 metros, había que llevarlo a decímetros. Entonces ahí tenemos la unidad. 12 metros equivalían a una X cantidad de decímetros. ¿Ya? Y por lo tanto, que teníamos que saber una equivalencia. Ahora, como lo teníamos en metro y en decímetro, tenemos que saber la equivalencia entonces en metro y decímetro. Entonces, como dijimos anteriormente, la equivalencia era que un decímetro era igual que 10 centímetros, ¿cierto? Y 10 centímetros, si yo lo quiero llevar a metro, para hacer la equivalencia con la unidad que tengo, que es metro, como yo sé que en cada metro hay 100 centímetros, los centímetros se dividen por 100 centímetros por metro. Y va a quedar entonces en metros, porque va a borrar los centímetros y va a quedar la otra unidad. Esa división da resultado que sería 0,1. Entonces nos daría 0,1 metro. Entonces, igual tenemos que hacer la transformación, porque queríamos llevar los metros a decímetros. Entonces ahora, los 0,1 metro equivalen a un decímetro. Y ahí está la regla de 3. 0,1 metro son un decímetro, entonces 12 metros son X. Y ahí de nuevo se multiplican los dos que están cruzados, 12 por 1, 12, se divide por el que sobra, que sería 0,1, y al dividir por 0,1 es como multiplicar por 10 arriba, y volvería dando los mismos 120, y la variable seguiría siendo también en decímetro. Pero igual habría que tener la relación entre metro y decímetro, porque la unidad que va por entre medio, que es el centímetro, ¿cierto? No aparece en la pregunta. Entonces igual hay que transformar o el centímetro a metro o el metro a centímetro. Oye, profe, ¿Sí? sí, sí, entendí. Era más simple la primera. La primera, Pues, claro, sí, ¿cierto? pero al final es casi lo mismo. Al final es casi lo mismo, ¿cierto? Ahora, yo le estoy enseñando esta parte matemática, como yo le decía, porque me interesa que manejen la matemática básica, para que si alguna vez tienen que hacer usted este cálculo por su cuenta, y no tengo calculadora a mano, pero claramente puedo hacer la operatoria, pueden llegar a la respuesta. Pero recuerden que nosotros tenemos herramientas, pues tenemos la calculadora, tenemos el celular, tenemos el computador. Y por último, uno si dice, que no sabe esto, por último va a internet y escribe calculadora que transforme de metro a decímetro. Y va a aparecer una calculadora y va a decir, ingrese los metros, usted le ingresa y le va a aparecer los decímetros. Entonces esto en realidad no es algo que uno dijera, hoy, ¿cómo lo hago? No, ustedes van a tener incluso una planilla, a lo mejor con la fórmula van a colocar un dato y va a dar la respuesta, ¿se fijan? Y etcétera. Pero el detalle es que me interesa que entiendan el proceso matemático. Dan un segundo, que creo que mi hijo está golpeando la puerta. Voy a ver qué quiere, ¿vale? Deme 30 segunditos, por favor. Disculpen. Ya, disculpen. Es que mi hijo necesitaba el cargador y lo tenía aquí en la pieza y estoy encerrado en la pieza, así que no, no podía entrar. Ya, entonces, como decíamos, tienen que buscar una equivalencia. Conociendo la equivalencia van a poder llegar a el valor de la transformación. ¿Ya? Entonces, esta es la clave, practicar la regla de 3. ¿Ya? ¿Se entiende el ejemplo, no? ¿Cómo se aplicó la regla de 3 para hacer el cálculo? De una u Sí, otra manera. ¿Sí? Ahora, esas son las unidades más comunes que ya mencionábamos, que eran las de distancia. ¿Qué otras unidades son comunes para que ustedes empiecen a recordar todas las unidades que tenemos? Las de masa. Ahora, hay diferencia entre hablar de masa y peso, ¿no? ¿Se acuerdan de esa diferencia? Hay diferencia ahí, ¿o no? Entre hablar de la masa o el peso. Sí, la Sí, masa ¿cuál es? es como el volumen que ocupa algo. Ya. ¿Y el Y peso? el peso es, ¿cómo explicarlo? Eh,
Es Es casi lo como mismo, propiamente tal del objeto. como del objeto. Es que la Pero masa es el volumen, la sí, masa es claro, el volumen, como el pero cuerpo el de uno, peso ¿cierto? Mi masa. es lo que pesa. No sé cómo Es una fuerza, explicarlo. ¿no? Ah, muy bien. Excelente ese detalle. Excelente. Eh, y aquí en el chat te dirá si sí una unidad de medida. Sí, exactamente, Ignacio, una unidad de medida, ¿cierto? Pero el concepto es que uno de los dos influye el efecto de la fuerza de gravedad. Cuando ustedes dicen, ya, la masa, usted decía el volumen, mi cuerpo. Yo, el profe Cristian, tengo una masa, mi propio cuerpo, y puedo irme a la luna, y mi cuerpo es el mismo allá, ¿cierto? Aquí en la luna es el mismo. Pero ¿qué es lo que no es lo mismo? La gravedad. Allá la gravedad es menor, aquí la gravedad es mayor. ¿Qué significa? Que aquí peso más, allá peso menos. Entonces, el efecto es simplemente eso. La masa es la medida como del cuerpo y el peso involucra fuerza, o sea, involucra también la atracción de gravedad, en este caso, del cuerpo donde esté. Claramente porque en diferentes partes del universo podríamos tener diferentes gravedades y tener también diferentes pesos para, para la misma masa. ¿Ya? En general, en la Tierra, la masa y el peso son iguales, porque aquí lo tenemos ajustado para eso. ¿Ya? Pero si yo el peso le aplico una fuerza distinta a la gravedad, o sea, si a la masa le aplico una fuerza diferente a la gravedad, ya pasa a cambiar obviamente y tengo un peso distinto. ¿Ya? ¿Y cuáles son las unidades más comunes de masa? Tenemos la más chica que es el miligramo, y sabemos entonces que un gramo son 1000 miligramos, ¿ya? Esa es como la más chiquitita. El kilo, todos sabemos que son 1000 gramos, ¿cierto? Porque todos vamos a comprar al almacén pan casi todos los días, me imagino, o al supermercado, y ahí sale la cantidad de gramos que uno compra. De hecho, eh, generalmente, ¿cierto? Uno compra el pan y ya ni se preocupa cuánto le sale. Cuando uno era chico, no sé si te pasó, pero yo me acuerdo de decir, anda a comprar un kilo de pan. Y uno compra un kilo nomás. Hoy en día uno dice, deme 4 panes y paga lo que le dé, nomás, lo que salga, ¿cierto? Pero antes era como, pues, compremos por el kilo justo, o 2 kilos, o 3 kilos. Como que hoy en día es diferente, ¿cierto? La tonelada, por ejemplo, es 1000 kilos. La tonelada, por ejemplo, es muy útil cuando aparece, por ejemplo, para maquinaria, por ejemplo, camiones grandes, la tara. ¿Qué es lo que es la tara del camión, se acuerdan? El Eso peso. del camión. El peso del camión, claro, vacío, ¿sí o no? Sin nada. Generalmente la tara, ¿cierto? Que aparecen los camiones al ladito escrito muchas veces, el peso del camión, así como está, ¿no? Sin nada encima. Y hay unidades internacionales, por ejemplo, una libra son aproximadamente 454 gramos. O sea, una libra un poquito menos de medio kilo. Y la libra, por ejemplo, ¿dónde es común escucharla? Cuando uno le dicen el cobre se tasó en 8,2 o $2,3 la libra, ¿sí o no? Ah, entonces están cobrando $2,3, están vendiendo los $2,3 por un poquito menos de medio kilo. ¿Sabía? La onza, por ejemplo, equivale a 28 gramos aproximadamente. Una onza, por ejemplo, donde es común ver el concepto en muchos recetarios de cocina internacional. Ustedes ven un recetario y dice, agregue una onza de este condimento, 3 onzas de este otro. Claro, está en porciones de gramos que están en la otra unidad internacional. Entonces, claramente las unidades de masa son conocidas para nosotros las más chicas, kilo, la tonelada, etcétera, y tenemos algunas internacionales como la libra o la onza. ¿Ya? Son bastante comunes estas. Yo siempre me imagino, no sé cómo les digo, una libra para estimar al ojo, un poquito menos de medio kilo, un poquito menos nomás, como 6 gramos nomás, por lo tanto, muy poquito. Y la onza, una taza chica, me imagino, y una tacita como esas de café, que son bien chiquititas, debe ser un poquito nomás los gramos que tiene, por lo tanto, una taza chica es lo que significa una onza para mí. ¿Se fijan? Como esa es la comparación al ojo que uno hace. ¿Qué unidad tenemos entonces también? La de peso. Pero la de peso, a diferencia de la anterior, este influye una fuerza. O sea que considera, como decíamos, la gravedad. ¿Ya? Y en esta unidad de fuerza, en este caso que es el peso, tenemos varios elementos que a lo mejor ustedes conocen. Por ejemplo, tenemos el Newton. El Newton es una unidad de fuerza que representa la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro partido un segundo cuadrado a un objeto de 1 kilo de masa. Si tengo un objeto que pese 1 kilo y le aplico esa aceleración
de 1 metro por cada segundo que va pasando, vamos a tener entonces lo que se llama la unidad que es Newton, ¿ya? Que muchas veces también se puede escribir como kilo por metro y partido en segundo al cuadrado, ¿serían? Si quisiéramos entender la unidad del Newton. En las máquinas que ustedes ocupan en el laboratorio, los que ya tienen años de experiencia en laboratorio, ¿hay alguna máquina que le entregue resultados en Newton? ¿Alguna prensa? ¿Alguna máquina que trabaje en que entregue resultados en Newton? ¿Con la que se revientan los cilindros? Ah, ¿y cómo se llama esa máquina? ¿La prensa, la compresión? Prensa de compresión, ya. Y esa entrega resultados en Newton, entonces puede ser la comparación, ¿o no? O la medición de la docilidad, ¿o no? Eso es lo que miden con eso, ¿no? Las características La del motor, resistencia de las probetas. la resistencia y la probeta. Ya, vale, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el detalle? Como ya explicábamos, que siempre que hablemos de peso, el peso es solamente la masa del cuerpo por la gravedad. Eso involucra en este caso el peso. Pero cuando hablemos de fuerza, básicamente es la masa por una aceleración cualquiera, diferente a la gravedad, ¿ya? Pero cuando hay gravedad hablamos de peso, si la aceleración es distinta, ya hablamos entonces del concepto de fuerza. Ahora, además, por ejemplo, otra unidad que puede aparecer en las máquinas que usted utiliza es el kilonewton. Recordemos que kilo, ya dijimos que era 1000, ¿o no? Cuando vimos los gramos. Por lo tanto, kilonewton significa que son 1000 newton, ¿ya? Entonces ahí, cada unidad que aparezca con el concepto de kilo significa que está multiplicada por 1000. Un kilonewton significa que son 1000 newton en total también, ¿ya? Además del newton y el kilonewton que se pueden relacionar como unidades de peso, otra unidad bastante común es el kilogramo fuerza, o que muchas veces también se le llamaba anteriormente kilopondio, ¿ya? Y básicamente el kilopondio, o kilogramo fuerza, que cito el nombre más común, es la fuerza que se ejerce a un cuerpo de 1 kilo de masa por la gravedad, ¿ya? Entonces, cuando 1 kilo de masa le aplico solamente la gravedad, ese concepto se lo quiere llamar kilogramo de fuerza. Kilogramo por, o sea, fuerza por cada kilo de peso, considerando solamente la gravedad, ¿ya? O sea, básicamente, como dice aquí, es lo que pesa 1 kilo en la Tierra, ¿ya? ¿Y qué relación puedo establecer yo? Que 1 kilogramo de fuerza entonces equivale a 9,8 newton. Claro, porque el efecto de la gravedad va directamente enfocado, ¿cierto?, al peso que decíamos recién, y por lo tanto hacemos esa relación. El kilogramo de fuerza equivale a 9,8. ¿Ya? ¿Qué otra unidad de peso también es bastante común? Muchas veces nombrar el newton como el pascal por metro cuadrado, ¿ya? O el newton dividido en milímetro cuadrado, en lo que se llama megapascal, y aquí parece mega, ¿no? El kilo era multiplicar por 1000. ¿Qué es lo que es el mega? ¿Multiplicar por cuánto? 100, digo, no por 1 millón. Por 1 millón, eso, por 1 millón. Entonces, un megapascal básicamente significa que ahí tengo 1 millón de pascales, porque es la unidad por 1000, ¿cierto? Bueno, estas unidades, ¿cierto? El mega, el kilo, el tera, son bastante comunes para nosotros en lo que es computación, porque los celulares que compramos, los computadores que compramos tienen memoria, y sabemos que la memoria se mide en esa unidad. Entonces uno tiene claro, este tiene 500 gigas, 200 megas, 2 teras de memoria. Y claramente no tiene una idea más o menos de qué es lo que es la capacidad. Pero el mega básicamente es multiplicar por 1 millón. El newton además se puede decir que es lo mismo que hablar de 100.000 dinas, que es otra unidad anteriormente muy conocida. O el newton también se puede mencionar como un julio partido en metro, que también puede ser una unidad también de fuerza, ¿ya? Entonces todos estos elementos, los newtons, los pascales, las dinas, los megapascales, etcétera, son las unidades que nosotros consideramos de fuerza o de peso, como les digo, depende si hay gravedad o no hay gravedad. Y aquí, por ejemplo, nos hacen el siguiente ejemplo. Nos piden transformar 200 newton a kilogramos fuerza. Ya. Lo podrán hacer ustedes solitos, ¿no? Quiero que ustedes lo hagan solitos y que me noten en el chat la respuesta. ¿Ya? 200 newton equivale a kilogramos fuerza, y recuerden que la relación que el kilogramo fuerza son 9,8 newton. Esa es la relación que tenemos directa. Entonces, ¿cuánto nos darían? Quiero que ahí me noten en el chat la respuesta que les estoy dando para ver si les da la misma solución, ¿vale? 200 newton, ¿cuántos kilogramos fuerza representa?
y ahí tengo una respuesta de Carlos. Digamos, los demás si pueden llegar a una respuesta distinta o igual a la de Carlos, porque ahí tengo que ver si es la solución correcta. Y vaya anotando en el chat, como les decía, para yo irla viendo. Y ahí tengo otra. Ya tenemos hasta el momento dos diferentes. Ah, yo no, al final la corrigió. Al final es solamente la de abajo. 20,4. Sí, sí. José también le dio. Paola también le dio. Sí. Sí, hasta el momento a todos les dio la misma respuesta. Y claro, porque lo que decía acá es que transformamos de Newton a kilogramo fuerza. Y la equivalencia, como ya explicamos, es que un kilogramo fuerza eran 9,8 newton. Y claramente si son 200 newton, tienen que ir entonces a la misma columna de los newton y sería X cantidad de kilogramos fuerza. Ahí tengo mi regla de 3. Y como ya lo hicimos de nato, ustedes ya tienen claro que hay que multiplicar cruzado y dividir por el que sobra. Sería 200 por 1 dividido 9,8. Y al hacer esa división, da el resultado que es 20,4 aproximadamente, ¿cierto? En este caso, y la unidad que tengo obviamente en la incógnita, equivale a kilogramos fuerza. ¿Cierto? Súper bien, ¿cierto? Facilito. Es solamente tener la relación importante y saber cómo resolver la regla 3 multiplicando cruzado. Como les digo, lo más probable es que esto lo haga usted a cada rato. Que me digan, no, si yo eso lo hago siempre, profe, me lo sé de memoria, porque lo hago a cada rato. Y no hay problema. Pero como les digo, la idea es recordar la transformación y también las unidades que tenemos para ir trabajando. ¿Ya? Ahora, además de la unidad de fuerza, ¿cierto? Que vimos recién, y de masa, también tenemos otra unidad que es la unidad de superficie. ¿Ya? Ahora, la unidad de superficie tienen que tener cuidado en la transformación porque tiene una lógica un poquito distinta. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica? Que cuando hablamos de la superficie o el área, quiero que se imaginen ahora que tienen un cuadradito. ¿Ya? Un cuadradito donde todos los lados son iguales. Si nosotros tenemos un cuadradito donde todos los lados son iguales, obviamente, porque es un cuadrado, ¿se acuerdan cómo se calcula el área de un cuadrado? A por El B, largo por el ancho. Multiplica. Largo por el ancho, exactamente. Solo Ujú, que en el cuadrado el largo y el ancho son iguales, ¿o no? ujú. Entonces cuando uno multiplica A por A, eso es lo mismo que decir A elevado al cuadrado, ¿se acuerdan cómo vimos en potencia? Porque el número se multiplica al final dos veces, ¿no? Entonces, para hacer una transformación en superficie, hay que partir imaginados un cuadrado. Por ejemplo, si quiero transformar un centímetro cuadrado, entonces me imagino un cuadrado donde cada lado entonces mide un centímetro. ¿Ya? Y ahora digo, ¿cuál es la transformación? Hay que llevarlo a milímetros. Ah, ya, entonces yo digo, como un centímetro es igual que 10 milímetros, entonces digo que cada lado mide 10 milímetros. Y ahora que cada lado vale 10 milímetros, saco su área, que sería entonces la multiplicación de 10 por 10, y que va a dar 100. Y como yo ahora estoy multiplicando milímetro por milímetro, entonces va a quedar milímetros al cuadrado. Entonces, esta es la forma ahora de transformar una superficie. Si yo quiero transformar una unidad al cuadrado, me imagino un cuadrado con esa dimensión.
Y yo digo, ya esa dimensión, ¿a dónde la quiero llevar? ¿A metro, kilómetro, a la unidad que yo necesite? Y una vez que la tenga la unidad, saco el área. Y esa va a ser la transformación de área. ¿Ya? En el otro va a ser lo mismo, miren. Un decímetro cuadrado sería un cuadrado donde cada lado mide 10 centímetros. Pero hay que llevarlo a, o sea, perdón, un decímetro son 10 centímetros. Entonces lo colocaría como 10 centímetros. Si cada lado vale 10 centímetros, entonces para llevar al área, multiplicamos 10 por 10, lo que va a dar 100. Y centímetro por centímetro, claramente va a dar centímetros al cuadrado también. Si fuera un metro cuadrado, yo me imagino un cuadrado donde cada lado vale un metro. Y un metro son 100 centímetros. Sería entonces 100 centímetros por 100 centímetros. De nuevo, al multiplicar eso, área, 100 por 100 va a dar 10.000 y obviamente centímetros también al cuadrado. Kilómetro cuadrado, lo mismo, un cuadrado donde cada lado vale un kilómetro, que son 1000 metros. Así que le coloco 1000 metros a cada lado. Y si le colocamos 1000 metros a cada lado, o sea, perdón, un hectómetro le puse, son 100 metros, perdón, lo leí al revés. Ese hectómetro, este son solo 100 metros. Entonces, un cuadrado de lado 100 metros. Y 100 por 100 va a dar 10.000 y metro por metro va a dar metros cuadrados. Y eso es lo que conocemos como hectárea. ¿Ya? Básicamente un cuadrado de 100%. Y así, si fuera kilómetro cuadrado, es un cuadrado de lado de un kilómetro, que vale 1000 metros, y entonces 1000 por 1000, y claramente va a dar 1.000.000 de metros cuadrados, que es lo mismo que también 100 hectáreas. ¿Se fijan? Entonces, siempre que queramos hacer una equivalencia, tienen que pensar en cuánta área tengo para poder hacer la regla de 3 y llegar a la equivalencia correcta. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Cómo hacer la transformación de superficie? Hay un. Sí, profe, sí se entendió. Ya. Ahí aparece un micrófono abierto por ahí que tenía un pitito. Ya. Ya. Entonces, quiero que hagan la siguiente transformación a ver si resulta. Hay que transformar 2,5 kilómetros cuadrados a hectáreas. ¿Cuánto da? Misma idea. Envíeme por el chat la respuesta para yo ir viendo si lo hicieron correctamente. ¿Ya? 2,5 kilómetros cuadrados, hectáreas. ¿Cuánto dará? Ya ahí tengo una respuesta de José. Ahí también tengo una respuesta de Carmelo. Sí, Carlos, ahí está la unidad, ¿cierto? Sí, usted dice. La unidad es hectárea. Paula también le dio el mismo resultado. Ya, muy bien. Ya, le dio C25 al Jorge. Ya.
Hasta el momento hay dos respuestas, entonces, miren. Alguno le está dando 250, ay, perdón, y ahí Jorge le dio 625. Ya. Vamos a revisar a ver si hay algún error en alguno de los cálculos. ¿Ya? Pero no importa que se equivoquen, si total estamos practicando y esto, como les digo, es solo para el proceso de práctica que necesito que tengan y que sepan que esto sí lo tienen que hacer en el trabajo, claramente, insisto, pueden llegar a internet, no voy a hacerlo en la página, cualquier página que diga transformar kilómetro cuadrado hectárea, y va a aparecer la calculadora que hace eso, y meto la información nomás y listo. ¿Ya? Pero me interesa que lo aprendan a hacer ustedes también. Ya. Veamos entonces. ¿Qué es lo que teníamos como equivalencia? Miren, que la voy a mostrar, aquí la tengo. Dijimos que un kilómetro cuadrado eran 100 hectáreas. Así que como la pregunta está en kilómetros cuadrados y hectáreas, podríamos ocupar esa equivalencia. Entonces, un kilómetro cuadrado equivale a 100 hectáreas. Como la pregunta es por 2,5 kilómetros cuadrados, en la misma columna, serían X cantidad de hectáreas. Y ahí quedaría la regla de 3. Y lo que hay que hacer entonces es multiplicar los que están cruzados y dividir por el que sobra, que es 1. Entonces no va a afectar. Va a ser 2,5 multiplicado por 100 y dividido por 1. Y claramente multiplicar por 100, la coma se corre 2 lugares para la derecha, ¿cierto? Eso va a dar, por lo tanto, 250. Y la unidad entonces va a quedar en hectáreas. Entonces sí, a todos los que le dio 250 era la respuesta correcta. A Jorge le dio 625. ¿Qué le pasó a Jorge ahí? ¿Descubrió cuál es el error? ¿Por qué llegó a ese resultado diferente? Ah, puso 2500. Ah, claro, pues ahí le da diferente, ¿sí o no? Si aumentó la cantidad, claro, debería dar mucho más grande de lo que daba el primer cálculo. ¿Ya? Claro, multiplicado 2500 por 2500. Entiendo. ¿Ya? Pero ahí tengo la forma, ¿vale? Ah, ya, muy bien, excelente. Eso es lo importante, corregir y saber que lo puedo hacer mejor. Muy bien, excelente, le felicito. Ahora, pregunta. Si yo les digo una pulgada cuadrada, ¿me podría decir cuántos centímetros cuadrados son? Serían 6,45 centímetros cuadrados. Exactamente. Porque ya sabemos que, como explicamos delante, una pulgada eran 2,5 centímetros. 2,54 si uno quisiera ocupar los dos decimales, ¿cierto? Y, por lo tanto, una pulgada cuadrada, me la imagino como un cuadrado que tiene, por lo tanto, 2,54 centímetros por cada lado. Y, por lo tanto, para poder llevar los centímetros cuadrados, hay que calcular su área, que como usted dice, sería multiplicar entonces 2,54 por 2,54, que también es lo mismo que dijimos anteriormente, elevar al cuadrado. Y eso va a dar, como usted dice, 6,45 aproximadamente. Y claro, como es centímetro por centímetro, quedaría centímetro al cuadrado. ¿Se fija? Entonces al final es fácil. Si la clave es que yo me conozca la equivalencia, forme el cuadrado y entienda cómo multiplicarlo para sacar la equivalencia en la unidad, que es superficie, a la nueva unidad. ¿Se fijan? Ahora, en la superficie hay que imaginarse un cuadrado. Pero si hablamos de volumen, ¿qué me debería imaginar entonces? Puede ser un cubo. Muy Sí, bien, excelente. Un cubito. Entonces en el volumen, lo que nos imaginamos un cubo, ¿cierto? Un dado, que todas las dimensiones son la misma. ¿Se acuerdan que eso se llama la arista del cubo? Y por lo tanto aquí el volumen, ¿se acuerdan cómo se calcula el volumen de un cubo como ese? Largo por alto
Largo por ancho por alto. Excelente. La multiplicación de las tres dimensiones. Muy bien. Que por lo tanto significa que multiplico el A por el A por el A y sería el A elevado a 3. Entonces, ¿cómo hago la equivalencia ahora? Si me piden transformar un centímetro cuadrado, yo me imagino un cubito donde cada lado entonces mide un centímetro. Si quiero llevarlo a milímetro cuadrado, entonces hago la equivalencia. Como un centímetro son 10 milímetros, me imagino que la figura tiene del lado 10 milímetros. Y como el volumen obviamente es elevado a 3, eso lo elevo a 3, y el 10 elevado a 3 va a dar el 1000, y el milímetro por milímetro, y elevado a 3 va a quedar por lo tanto también milímetros cúbicos, ¿se fijan? Y ahí tengo la equivalencia. Me imagino un cubito de lado a un centímetro y lo llevo a milímetros. Lo mismo pasaría acá con el decímetro. Yo sé que el decímetro mide 10 centímetros, así que me imagino un cubito donde cada lado mide, por lo tanto, 10 centímetros. Y eso, si lo elevamos a 3, 10 centímetros elevado a 3, nos va a dar el resultado que son 1000 centímetros cúbicos, que es lo mismo que un litro. Un litro de volumen, ¿cierto? Como dice realmente en las bebidas, equivale eso a 1000 centímetros cúbicos. Y así puedo seguir. Un metro cúbico, un cubito, donde cada lado vale un metro, y hay que llevarlo a centímetros, entonces son 100 centímetros, y ese 100 centímetros es el que se eleva al cubo. Y ahí llego al millón de centímetros cúbicos, que es lo mismo que 1000 litros. El decámetro, ¿cierto? Decíamos que era 10 metros, por lo tanto, sería un cubito de lado 10 metros, y sería entonces 10 elevado a 3, lo que llevaría, por lo tanto, al 1000 metros cúbicos. Y lo mismo el kilómetro. Un kilómetro son 1000 metros, así que me imagino un cubito de lado 1000, y al elevarlo a 3, claramente vamos a llegar al millón de metros cúbicos. Entonces, las claves son esas. Para área, me imagino un cuadrado para la equivalencia. Para volumen, me imagino en este caso un cubito, y donde el lado mida lo que necesito yo que llegue a la unidad correspondiente. Si quiero llegar a milímetros, el lado tiene que estar en milímetros. Si quiero llegar a metros cúbicos, el lado tiene que estar en metros también. ¿Ya? Ese es como el concepto. Entonces, fíjense la siguiente pregunta. Esta pregunta no solamente pide que haga la transformación, sino que además apliquen alguna estrategia para responder a esta pregunta. Y la pregunta dice así: ¿cuántas botellas de 200 milímetros cúbicos de capacidad se pueden llenar con 1,4 litros de jugo? Esa es la pregunta. Y recuerden la equivalencia. 1000 centímetros cúbicos era un litro, ¿ya? Y entonces hay que responder la pregunta. Si tengo 200 milímetros cúbicos de capacidad, ¿cuántas botellas se pueden llenar con ese total de 1,4 litros? ¿Cuántas botellitas? Misma idea. Traten de hacerlo aquí en el chat, me escribe la respuesta y de ahí revisamos si lo hicieron correctamente. ¿Cuántas botellitas de 200 milímetros cúbicos de capacidad se pueden llenar con 1,4 litros? Esa es la preguntita.
La José tiene una respuesta y ya tengo 7 botellitas. A Carlos les da 700 botellitas. Ya. A Esteban también le dio 7. A Paola le da 7 también. A Aníbaldo, 7 también. La que más se está repitiendo, 7 botellitas. Y hay un 700. ¿No será mucho, dirán ustedes? ¿No será muy poco el 7? ¿Qué podrá ser? Sigan lo que faltan, a ver cuánto les dará. Carlos cree que se pasó, dice. Va a ver, Carlos, va a ver, porque todavía no se ha dicho nada la última palabra. Todavía no hemos hecho el ejercicio. Y el ejercicio no se resuelve hasta que se resuelve, hasta el final. Así que ahí vamos a ver qué pasa. Ya, 7,700. Ya. A ver, veamos, pues, miren. Primero, si nosotros tenemos cuántas botellas de 200 mililitros cúbicos se pueden llenar con 1,4 litros, primero tengo un volumen total de litros a utilizar y tengo el volumen de cada botella. Si conozco el volumen total y conozco el volumen de una botella, ¿qué operatoria es la que debería realizar para poder conocer la cantidad de botellas? Si conozco el volumen total y la botella, ¿qué Debería operatoria? pasar los litros de la botella a los milímetros cúbicos. Los, Claro, el 1,4 litros a milímetros exactamente, cúbicos. ¿cierto? Eso, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sabemos nosotros de la equivalencia que vimos recién? Que un litro eran 1.000 centímetros cúbicos, ¿no? Ese era un litro. Ya. Por lo tanto, ¿cuál es lo importante? El centímetro cúbico es la unidad importante aquí. Tenemos que llevarla a milímetros. Entonces recordemos, para eso pensamos en un cubito. Entonces, si está en centímetros cúbicos, cada lado mide 1 centímetro. Pero, como hay que llevarlo a milímetros, entonces yo digo que en realidad mide 10 milímetros. Y eso es el que hay que elevar a 3, ¿se acuerdan? Si lo elevan a 3, va a dar por lo tanto 1.000 milímetros cúbicos. Entonces, el 1.000 que teníamos recién, que eran centímetros cúbicos, se multiplica por 1.000, que acabamos de calcular, 1.000 milímetros cúbicos por cada centímetro cúbico. Y con eso vamos a poder eliminar los centímetros cúbicos y va a quedar en milímetros cúbicos. ¿Y qué va a entregar entonces? Que el volumen de una botellita, o sea que el volumen total, perdón, equivale a 1.000.000 de milímetros cúbicos. Entonces ahí tengo el volumen total, que está en milímetros cúbicos, y tengo el volumen de la botella, que también está en milímetros cúbicos. Por lo tanto, finalmente, como ya conozco los dos volúmenes en la misma unidad, ¿qué operatoria es la que resuelvo para poder saber cuántas botellas? Dividir los volúmenes. División. Dividir los volúmenes. Muy bien. Entonces, la operatoria al final es que yo divida mi volumen total por el volumen de una botella. Y eso va a entregarme la cantidad de botellas. Mi volumen total es 1.000.000 de milímetros cúbicos. El volumen de una botella es 200. Así que lo que hacemos es simplemente simplificar. 2 ceros de abajo con 2 ceros de arriba, es como 10%, y va a quedar, perdón, pero este 1.000 era el litro, y aquí hay 1,4 litros, eso me faltó, perdón. Entonces quedaría así, voy a hacerlo aquí esta parte nueva porque me salté esa parte y no me di cuenta. Hacerlo no esa parte. Primero, el volumen total entonces, ¿cuál va a ser? Como yo sé que cada litro equivale a 1.000.000 de milímetros cúbicos, 1,4 litros, entonces se multiplica por 1.000.000 de milímetros cúbicos. Y eso lo divido por el volumen de la botella,
que sería solamente de 200 milímetros cúbicos. Con eso podemos eliminar dos ceros de abajo con dos ceros de arriba y quedaría 10.000 multiplicado por 1,4, lo que da 14.000. Y el 2 queda en la parte de abajo. Y sería entonces la mitad de 14.000. ¿Y cuánto es la mitad de 14.000? 7.000. 7.000. Entonces la respuesta correcta es que podemos llenar 7.000 botellas con ese 1,4 litros. Y claro, porque miren, son 200 milímetros cúbicos, es como una dosis de una vacuna, es súper poquito. Entonces, claramente con un litro y tanto tenemos para muchas dosis, 7.000 dosis de hecho. ¿Ya? Entonces, 700 no era tanto, al final le faltaba todavía, y 7 era muy poco, porque la botella eran demasiado chicas, ¿se fijan? Los que marcaron 7, ¿qué pasó ahí? Yo me equivoqué porque los traspasé a centímetros cúbicos nomás y ahí quedé. Ah, ya no lo Se llegó me a la olvidó, unidad. no los pasé a milímetros. Faltó ese cambio entonces de unidad, entiendo. Y al 700 le faltó un cero, me imagino que fue un error de simplificación, algo por ahí, ¿o no? ¿Sí? Perdón, profe, el 700, mire, yo primero pasé los milímetros cúbicos a ¿Ya? centímetros cúbicos. Me ¿Ya? dio 0,2 centímetros cúbicos. Después ¿Ya? por ejemplo, hice la equivalencia de 1000 centímetros cúbicos es igual a un litro. ¿Sí? Y como tenía los 0,2 centímetros cúbicos, me dio que eran 0,0002 litros. ¿Ya? Ya, y los 1,4 litros los dividí en ese valor. Y me dio las ¿Ya? 700 botellas. Pero no sé por qué en dónde me equivoqué, que me dio un cero menos. Me imagino que fue el primer cálculo, porque lo primero que hizo fue transformar los milímetros cúbicos a centímetros cúbicos, ¿no? Sí, hice 1 centímetro cúbico es igual a 1000 milímetros cúbicos puse. Ya. Entonces voy a hacerlo acá abajito para que no enrede. Lo puso así, un milímetro cúbico era equivalente con, Eh, tu, 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 No, 1 centímetro cúbico puse. un centímetro cúbico ¿Sí? era, Es equivalente con 1000 milímetros cúbicos. ya, y aquí eran 200 milímetros cúbicos, ¿no? Claro, sí. Y que Ahí eran está. X cantidad, ¿sí o no? Sí, sí, Ya, ahí, entonces eso multiplicaría mismo. 1 por 200 que es 200, y divide por el que sobra, que es 1000, ¿o no? Claro, ahí me da 0,2 centímetros cúbicos. Claro, porque ahí tendría que borrar dos ceros con dos ceros, y 2 partido en 10 daría el 0,2 que usted indica. Ya, ahí le dio el Sí, 0,2. Ya. sí, sí, sí. Y el 1,4, y esto estaría en centímetros cúbicos, ¿no? Claro, sí. Ya. Y después usted lo que hizo fue llevarlo a litro, ¿no? Y lo Claro, digo por litro, ¿no? después un litro Sí, lo equivale a 1000 centímetros cúbicos. claro. Un Y con litro, ese, las 1000, y entonces el 0,2 era X, ¿no? claro, Ya, y ahí multiplicó cruzado, ¿no? Sería 0,2 por 1, 0,2 dividido en 1000, ¿o no? sí, eso mismo. Ya. Y en este caso le dio Y 0,0, después, sí, claro, son tres ceros, 0,0002. así le dio, Otro cero más. otro más, con 4 ceros, Sí, o sea, 3 ceros y sí, un 2, ¿ya? Y después lo dividió el 1,4 por eso, ¿no? claro. 1,4 lo dividió por eso, Ah, ahí 0,0002. está el error. Lo había dividido por 0,002 nomás, me faltó un cero. Ah, por eso le dio lo menos, claro, hoy no Claro, quiero ahí, no, ahí da los 7000. ahí, claro, ahí le dio 700, por eso le dio poquito. Ya, muy bien. Ahora, Vale, profe. qué bueno que se dio cuenta del detalle. Ahora, recuerda que yo le decía que el día viernes le voy a entregar la prueba de la primera semana de evaluación, ¿se acuerdan? Y en la prueba van a ir preguntas como esta, preguntas como las que vimos el día de ayer, donde hay que hacer uso de calculadora, nomás y le van a meter los datos y listo. Pero hay preguntas donde hay que pensar un poquito, ¿qué hay que hacer acá? Habrá que sumar, habrá que restar, dividir, hay que pensar en la estrategia, ¿ya? Por eso es que la clase la trabajamos de esta manera.
de lunes hasta el jueves nosotros trabajamos el contenido. El viernes vamos a hacer una síntesis en base a preguntas, en contexto, que ustedes pueden tratar de responder. Fuera preguntas parecidas a esta, para que practiquen lo aprendido. Y una vez que ya hemos hecho la síntesis de esas preguntas en contexto y ya hemos trabajado, en la noche después el viernes les entrego la prueba, ¿se acuerdan que van a resolver? Pero es muy importante el uso de preguntas en contexto para yo poder entender lo que estoy haciendo, practicar también y así generar pensamiento crítico, especialmente en los trabajos que hacemos ustedes, que uno hace cuando trabaja con más gente, cuando hace informe. Tiene que tener una capacidad de análisis, ¿cierto?, para responder preguntas de repente más complejas o más sencillas, pero hay que hacer un análisis crítico muchas veces y exhaustivo de una información que se nos entrega. ¿Ya? Bueno, ahora, pero esas formas que vimos recién son regla de 3 porque esas proporciones eran directas. Todavía podíamos ocupar la regla de 3. Pero hay algunas unidades que no se puede hacer directamente, como por ejemplo la temperatura. Para el cambio de unidad en temperatura, lo que uno hace es ponerse las fórmulas de temperatura. Entonces hay dos fórmulas que son las más ocupadas. Primero, la que puede transformar los grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Y cuál es la fórmula? Que F, los grados Fahrenheit, es igual que 1,8 por C, que son los grados Celsius, más 32. Esta fórmula lo que hace es transformar, reemplazando grados Celsius, en grados Fahrenheit. ¿Ya? Pero aquí no hay cálculo directo, es una fórmula de reemplazo. Lo mismo para transformar grados Celsius a Kelvin, que es otra unidad de temperatura, y la fórmula es que los grados Kelvin o Kelvin en seca es los grados Celsius más una constante, que equivale a 273,15. Entonces, a diferencia de los cálculos anteriores, en la transformación de Celsius a Fahrenheit o de Celsius a Kelvin, que son las unidades que voy a mencionar ahora, es importante el uso de la fórmula. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nos piden transformar 451 grados Fahrenheit a Celsius. Y la fórmula que nosotros conocemos es la que expliqué recién. Fahrenheit es igual que 1,8 por los Celsius más 32. ¿Ya? Que entre paréntesis en algunos libros esa misma fórmula aparece así. 9 quintos por los Celsius más 32. Y claro, porque 9 quintos también es lo mismo que decir 1,8. ¿Ya? Es la misma fórmula, por si acaso. Ya, entonces, mira, ¿cuál es la clave acá? Hay que transformar 451 grados Fahrenheit, por lo tanto hay que reemplazarlo en la unidad correspondiente. Fahrenheit se reemplaza por 451. Y por lo tanto, la incógnita son los Celsius. ¿Pero qué es lo que se formó? Una ecuación. Entonces, lamentablemente, para este tipo de preguntas, hay que saber resolver ecuaciones. ¿Se acuerdan un poco de la ecuación o no? ¿Cómo se resolvían? Despejando la incógnita. Exactamente. Si la incógnita es la C, este 32, ¿se acuerdan? Lo que uno hacía en el colegio era pasarlo al frente, ¿no? El profe decía, páselo al frente. ¿Con qué signo? ¿Con el mismo signo o signo distinto? Se cambia. Cambia signo. Cambia de signo, ¿se acuerdan? El profe le decía, ya, deje el 451 al lado izquierdo y el 32 páselo restando al frente, menos 32. Y así le va a quedar solamente el 1,8 multiplicando los Celsius. Pero, como el 1,8 multiplica los Celsius, todavía está molestando al 1,8. Y como está multiplicando la incógnita, ¿cómo hacemos para eliminar ese 1,8? O sea, dividiendo. Pasa dividiendo, muy bien. Entonces nos quedaría así, 451 menos 32 dividido en 1,8. Y esos son los Celsius, ¿se fijan? Entonces yo cuando quiero hacer la transformación podría aprender esta formulita y reemplazar Celsius para llegar a Fahrenheit o reemplazar Fahrenheit para llegar a Celsius. Pero en esta segunda situación hay que resolver una ecuación como la que tengo acá. Ahora, y si alguno no se acuerda mucho de ecuaciones, no se preocupe, porque la próxima semana tenemos un ítem donde vamos a trabajar ecuaciones de primer grado y segundo grado, para que en el caso que alguna vez sea necesario que apliquen una ecuación en laboratorio, sepan cómo resolverla por último manualmente, o como por último que sepan la estructura, para que le colocar los datos en la calculadora o en el Excel, por ejemplo, el Excel dé la respuesta correctamente. ¿Ya? ¿Cuánto da este resultado? 451 menos 32 partido en 1,8. 232,77. Ya. Entonces, ¿qué significaría? Que equivale a 232
grados Celsius, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Entonces, como yo le decía, lo importante es el despeje de la ecuación, y aquí el 32 pasa restando y el 1,8 pasa dividiendo. ¿Ya? No, ¿Se pero ahí acordó? primero se hace la división, ¿o no? Y después se la resta. No, primero la resta. Ah, ya, Por primero la ejemplo, resta. hay 1 menos 32 y después se divide por 1,8. Ya, vale. ¿Sí? Vale, profe. Claro. Sí. Recordemos lo que explicamos el otro día, ayer, que hay que indicar numerador y este denominador. Por lo tanto, la operatoria del numerador primero para dividirla por la del denominador. ¿Ya? Ya, profe. Entonces, como yo le decía, estas dos formulitas son la clave. Fahrenheit, 1,8 por los Celsius más 32, y Kelvin, los Celsius más 273,15. Ahora, alguno podría pensar, pero esto, ¿cuándo lo voy a ocupar? A lo mejor nunca. Pero ¿tienen alguna máquina que, que indique temperaturas? ¿Trabajan con alguna máquina de algún tipo que indique temperatura en alguna parte? Sí, el horno de secado Ya, el horno, ¿en qué temperatura está? ¿En Fahrenheit o en Celsius? no está en Celsius, grados Celsius. Ah, está en Celsius. ¿No tiene la Sí, opción Fahrenheit? pero quizás se puede cambiar la unidad de medida, no lo he cambiado. Ya, podría ser que la tenga, ¿cierto? Pero si no la tiene, usted con la fórmula puede hacer la transformación necesaria en el caso que tuviera que hacer un informe, no sé, a veces en otros países ocupan el Fahrenheit más que el Celsius. Entonces, si tengo que enviar un informe a Estados Unidos, lo más probable es que en Estados Unidos me digan, miren en Fahrenheit porque en Celsius no trabajamos aquí. Y hay que hacer la No, claro. transformación, como Sí. es el con. Profe, ¿Sí? profe, ahí le puso 2,32 y es 232,7. Ah, perdón, lo escribí mal entonces. Muchas gracias. Gracias por corregirme que no me di cuenta. 232,7 me dijo. Ya, y ahí tengo entonces la Sí. unidad en grado Celsius. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras unidades nos quedan por trabajar? Solamente voy a mencionar la de presión. ¿Ya? ¿Cuáles son las más comunes en presión? La atmósfera. Una atmósfera son 100.325 pascales. Igual siguen juntando con las de fuerza, ¿se acuerdan? El TOR, que es una unidad de presión también, son 133,3 pascales aproximadamente. Un bar son 100.000 pascales. Un milímetro de mercurio, mmHg, es lo mismo que 133 aproximadamente pascales. Por lo tanto, fíjense, el TOR y el milímetro de mercurio son la misma equivalencia con pascales, solo que tienen diferente nombre también. ¿Se fijan? ¿Qué otra unidad de presión conocemos? El newton partido milímetro cuadrado, que dijimos que era el megapascal, donde el megapascal equivale a 1.000.000 de pascales. Pascal también es una unidad muy común en las máquinas, ¿no? En las máquinas de presión, el pascal, el megapascal debe ser muy común en prensa, en, en algunas máquinas que trabajen ustedes, me imagino, ¿no? Efectivamente, profesor, así es. El PCI es bastante común para todos, ¿no? ¿Dónde encontramos el PCI? Y todos lo hemos tomado en el PCI, pues, ¿o Por no? echar ahí los neumáticos. Exactamente, los neumáticos, ¿no? Ahí está la libra por pulgada cuadrada que nos entrega esa máquina, y claramente porque los ruedas nos piden esa medida, y ahí tenemos que son 6.800 y tantos pascales. La libra por pulgada cuadrada, y también se puede relacionar con el bar, un PSI es 0,06 bar aproximadamente. ¿Ya? Pero son todas unidades de presión que les menciono para que sepan que son de presión, y la pueden ir diferenciando de las que ya mencionamos anteriormente. Y por último mencionar las de tiempo, que son las más facilitas. Sabemos que un minuto son 60 segundos, que una hora son 60 minutos o 3.600 segundos, o que un día son 24 horas, ¿no? O 1.440 minutos si uno quisiera, pero nadie dice, oye, ya gasté 1.440 minutos del día. No, ¿cierto? Pero sabemos claramente la unidad es en tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo más complicado de todo esto? Es cuando las unidades son mixtas. ¿Y mixtas por qué? Porque provienen de una relación que no es directa, como por ejemplo una fórmula. Podría ser que la relación sea velocidad, podría ser que la relación sea densidad. Y cuando tengo más de una variable, hay que hacer un cambio que es un poquito diferente. Entonces, le voy a mostrar cómo hacer este último tipo de cambio, que es la combinación de unidades. ¿Ya? Y para eso, vamos a hacer un primer cambio. Hay que transformar 1 centímetro por segundo a metro por minuto. ¿Qué tipo de unidad es esa? ¿Centímetro por segundo o metro por minuto? ¿Son unidades de qué?
De velocidad. Velocidad. De velocidad, muy bien. Lo que nosotros sabemos es que velocidad es distancia partido en tiempo. Por lo tanto, claro, centímetro por segundo es distancia con tiempo. Claramente son unidades de velocidad. Entonces, para hacer las transformaciones en velocidad, hay que jugar de la siguiente manera. Tengo 1 centímetro por segundo y hay que llevarlo a metro por minuto. Entonces, para hacer la transformación, primero partimos transformando de numerador a numerador. Por lo tanto, 1 centímetro hay que transformarlo a metros. ¿Cuál sería la forma más sencilla de transformar los centímetros a metros? Y la más rápida también. Regla de 3. Regla de 3, ya. Lo que sabemos nosotros es que 1 metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, 1 centímetro equivale a X cantidad de metros, ¿sí o no? Y ahí está mi regla de 3. Así que multiplica los que están cruzados, 1 por 1, y dividen por el que sobra, que sería el 100. Eso daría 0,0. 0.01. Exactamente. Entonces tenemos que equivale a 0,01 metros. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, al final ¿qué fue lo único que hicimos? Dividir por 100. Sí, Entonces, dividido claro, por 100. entonces es el cálculo más sencillo. Como tengo centímetros y yo sé que el metro son 100 centímetros, entonces hago la división. Centímetros dividido por 100 y me va a llevar entonces a metro. Ya, ahora tengo la unidad en metro. ¿Qué es lo que debo saber yo? Que este centímetro, que ahora es 0,01 metro, esa distancia se recorría en el tiempo de 1 segundo. Entonces, como ahora hay que llevarlo a minutos, debo preguntarme, en minutos, ¿cuántos segundos tengo en un minuto? 60. Entonces, 60 segundos, que un minuto, 60. tengo X cantidad de metros. Y ahí tengo mi regla de 3. 0,01 metros por segundo. Y yo digo entonces, ya entonces, ese minuto son 60 segundos y representan mi X distancia. Y ahí entonces vamos a aplicar la fórmula de multiplicar cruzado, 0,01 por 60, y dividir por el que sobra, que es 1. Si multiplicamos 0,01 por 60, 60 por 1, que son 60, y como tengo dos decimales, le colocamos dos decimales, sería 0,6, ¿no? Entonces eso equivale a 0,6 y la unidad quedaría ahora en metros por minuto. Y ahí se la equivalencia. 1 centímetro por segundo es lo mismo que decir 0,6 metros por minuto. Pero ¿cuál es la clave? Partir transformando de numerador a numerador. Una vez que tenga la equivalencia, ver en qué está contenida para llevarlo a la nueva unidad y ahí hacer la regla 3 final que me entregue el resultado. ¿Se entiende el procedimiento, no? ¿Cómo lograr la transformación de esta unidad mixta que es velocidad? ¿Hay alguna duda con la transformación? ¿Se entiende bien? ¿Podría repetir, profe? ¿Sí? Por favor. No hay problema. Si créanme que lo que me Yo creo interesa que es el que aporte. procedimiento se entiende, la unidad de medida es ¿Le lo que complicó? cuesta aprendérselas todas. Ah, claro. Ah, pero yo le decía, recuerden, que por último, no hay que aprendérsela, hay que entender qué es la unidad y debo saber cómo buscarla. Como yo le decía, a lo mejor, ya, si tengo que llevar centímetros a metros de distancia, y como le digo, pago internet, coloco busco calculadora que transforme distancia, y va a aparecer una que diga, coloque la unidad a centímetros, la ingresa en el lado dice los metros al tiro, ¿sabes? Es como que sepan ubicarlo. Pero aquí, ¿cuál es la clave en esta pregunta? Como yo le decía, es que inicialmente le daban esta velocidad, 1 centímetro por segundo. Y había que llevarlo a esta otra unidad, que es metros. Entonces yo digo, ya, ese centímetro, hicimos esto. 1 centímetro lo dividimos por 100
y nos dio 0,01 metros. Ya, entonces ya tengo la equivalencia. Ese centímetro equivale a 0,01 metros, pero estaba dividido por segundo. Entonces, ¿qué significa? Que quedaría así: 0,01 metros en un segundo. Pero ¿a dónde hay que llevarlo? A minutos. Y ahí es donde yo digo, pero un minuto está compuesto por segundos. Un minuto son 60 segundos. Y va a ser entonces X cantidad de metros, que es la regla 3 final. Y ahí entonces hacemos la multiplicación de los que están cruzados y dividir por el que sobra. 0,01 por 60 dividido por 1, dijimos que daba 0,6. Y como ya hice la transformación, claramente ya lo tenía en metro y lo llevé a 60 segundos, ya me quedó también en minutos. Y entonces me queda como unidad 0,6 metros por minuto, que sería la nueva velocidad. ¿Se entiende, no? ¿Cuál es el paso para poder resolverlo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, quedó claro. Hagamos un segundo ejemplo, para que le quede más claro todavía. En todo caso, yo más rato le voy a enviar esta presentación completa y tiene estos ejemplos y tiene más ejemplos, para que ustedes vean los ejemplos y si quieren hacer otro ejemplo, hagan el que está en la guía y digan, ya entendí cómo se hace, ya hice el mismo cálculo que hizo el profe y llega a la respuesta. ¿Ya? Así que va a venir este mismo PPT y tiene varias preguntitas de trabajo que les sirve para trabajar y para entenderlo mejor. ¿Ya? Ahora miren, vamos a transformar 1,5 litros por minuto a metros cúbicos por hora. Esta es otra equivalencia. ¿Qué es lo que es? Litros dividido en minutos. ¿Cómo se llama eso? Litros es volumen, minutos es tiempo. ¿Qué es volumen partido en tiempo? ¿Alguien sabe? Caudal. Caudal se calcula volumen dividido por tiempo. Entonces es lo mismo que hicimos anteriormente. Pero esta es la nueva fórmula. Volumen partido en tiempo estamos trabajando aquí. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? 1,5 litros por minuto. Tenemos que llevarlo a metros cúbicos por hora. ¿Ya? Entonces, primero hay que llevar el 1,5 litros a metro cúbico. ¿Ya? ¿Y qué sabemos nosotros? Que un metro cúbico eran 1000 litros. Por lo tanto, 1,5 litros serían X cantidad de metros cúbicos, ¿no? Una regla de 3. Y ahí hacemos lo que explicamos anteriormente. Multiplicamos cruzado, 1,5 por 1, que es 1,5, y lo divido por el que sobra, que es 1000. Eso me debía dar 0,0015. ¿Está bien o no? Sí, Sí, profe. Y ahora queda en metros cúbicos. Ya, entonces ahora ya tengo la equivalencia. Este 1,5 ahora son 0,0015 metros cúbicos. Pero estaba contenido por minuto, ¿no? Ya, entonces hago mi equivalencia. 0,0015 metros cúbicos en un tiempo de un minuto. Pero aquí hay que llevarlo ahora. Ya, pues, una hora está compuesta de ¿cuántos minutos? 60 minutos. Entonces, 60 minutos, tengo X cantidad de metros cúbicos. Y ahí tengo mi regla 3 final. Y de nuevo hacemos lo mismo. Multiplica los que están cruzados, 0,0015 por 60, y dividimos por el que sobra, que 1, y nos va a afectar ese 1. Y ahí va a dar 15 por 60 son 900. Y después le colocamos 1, 2, 3, 4 decimales. Entonces quedaría 0,09, ¿o no? ¿Está bien? Sí. Y ahí queda entonces la unidad, que serían metros cúbicos por hora. Y ahí tengo el nuevo caudal. La misma lógica. 1,5 litros a metro cúbico, una regla de 3. Y está contenido en un minuto. Por lo tanto, la hora lleva minutos. Una hora son 60 minutos. Y X cantidad de metros cúbicos. Entonces, claramente va a ser ahora 0,09 metros cúbicos por hora, que es el caudal al que estoy haciendo el cálculo.
¿Se entiende el segundo ejemplo? Ahora quedó más claro. ¿Más claro? Y hagamos un último ejemplo entonces y nos vamos a descansar, ¿les parece? Claro, profe. Última pregunta. Esta dice así: una máquina mezcladora de cemento puede cubrir 1600 centímetros cuadrados por minuto de camino con un cierto grosor. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es su rendimiento en metros cuadrados por hora? Así que lo mismo anterior. Tengo 1600 centímetros cuadrados por minuto. Me dicen que el rendimiento, que lo que llena, ¿cierto?, en el pavimento. Y hay que llevarle a la unidad, que es metros cuadrados por hora. Así que lo primero es transformar los 1600 centímetros cuadrados en metros cuadrados. Y ahí hacemos la equivalencia. ¿Qué sabemos nosotros? Que un metro cuadrado es un cuadrado de 100 centímetros por 100 centímetros. O sea que nos daría entonces 10.000 centímetros cuadrados, ¿cierto? Un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Como aquí son 1.600 centímetros cuadrados, representan X cantidad de metros cuadrados, ¿sí o no? Primera regla de 3. Y de nuevo, multiplica los que están cruzados, 1.600 por 1, que es 1.600, y se divide por el que sobra, que es 10.000. Con eso podemos borrar 2 ceros con 2 ceros, y va a quedar 16 partido en 100, que sería 0,16, ¿no? Y ahora quedaría en metros al cuadrado. Ya. Y esos metros cuadrados estaban contenidos en cuánto? Por minuto. Ah, ya, entonces ahí tengo mi última regla de 3. 0,16 metros cuadrados en un minuto. Como hay que llevarlo ahora, la hora son 60 minutos y son X cantidad de metros cuadrados, ¿no? La segunda regla de 3 del cálculo. Y de nuevo con lo mismo. Multiplica los que están cruzados y dividen por el que sobra. Sería 0,16 por 60 partido por 1, que nos va a afectar. Hay 16 por 60, son 960. Y después le colocamos los decimales, 2 decimales. Sería entonces 9,6. O sea que valdría entonces 9,6. La unidad está ahora en metros cuadrados y ahora en horas. Ese sería su rendimiento, 9,6 metros cuadrados por hora, según la estructura del enunciado. ¿Ya? De nuevo, son dos cosas. Una regla de 3 para el cambio del numerador y una segunda regla de 3 para el denominador, que básicamente es ver cómo cambio la unidad de minuto a hora, o en el caso anterior, ¿cierto? Para poder llegar a la equivalencia correcta. ¿Ya? ¿Se entiende este ejemplo, no? ¿Queda más claro todavía con esto? ¿Hay Sí, alguna duda en profe. especial? ¿No? ¿Ninguna duda en especial? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos hoy día? Básicamente el concepto de regla de 3 simple y la equivalencia de unidades. Como yo les digo, se las mostré para que las conozcan, algunos las conocían, lo más probable es porque trabajan con ellas, pero quiero que tengan claro todas las unidades que tenemos disponibles en todos los contextos y que si alguna vez necesitan calcular alguna unidad, se puede hacer con regla de 3, hacer un cambio, o como yo les decía, simplemente ocupar una calculadora que tenga la transformación hecha. Y para eso ustedes incluso más adelante van a poder generar una planilla Excel que haga la transformación. Por eso vamos a ver Excel después para que hagan fórmulas, lo que quieran. Y con eso ir trabajando más fácil en la pega. ¿Vale? Entonces, en 10 minutos más que les voy a enviar hoy día el PPT de la clase de hoy, una guía de ejercicios de transformaciones, el solucionario de la guía también y el link de la clase, para que puedan revisar cualquier duda que tengan y puedan ir en este caso también verificando cómo va su aprendizaje. ¿Vale? ¿Se entendió el contenido de hoy día? Vale, Sí, profe. 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 Sí, yo por lo menos entendí todo. Ya. Entonces, como les digo, hay que trabajar nomás en todo. Si alguna cosa se complica, de a poquito hay que irla viendo, pero como les digo, esto va a entrar en la prueba y vamos a trabajar el viernes en una síntesis de esto para que podamos reforzar el contenido y usted pueda responder las preguntas al final que son fáciles si usted piensa en lo que estamos haciendo. Así que deberían ser capaces de responder lo mínimo que estamos trabajando en este tipo de preguntas, ¿vale? Así Vale, que profe. nos vemos mañana. Descanse, cuídense mucho Vale, y profe, gracias. nos Nos vemos Vale, vemos, entonces. profe, hasta profe, que esté mañana. muy bien. Hasta luego. Chao, cuídense. Descanse, nos vemos. Gracias, chao Ignacio, cuídense. Chao, Chao, profe, Carlito. hasta mañana. Chao, Chao, profe. Carmelo, nos vemos. Chao, Fabián. Chao, Jorge, Beiru también, Nivaldo, Carmelo,
Carlos ahí al fondo también está. Chao, profe. Nos vemos, Viru, nos vemos mañana. Descansen, Profe, cuídense mucho. hasta Chao, mañana. chao. Hasta mañana. Tengan buena noche y buen día de trabajo también mañana. Chao, chao, Nivaldo, nos vemos. Y ahí entonces lo desconecto. Hasta mañana, que esté muy bien. Chao, chao.